Muy buenos días. Estamos llegando pues al final de nuestra semana informativa en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, y casi que finalizando también el mes, el primer mes de este año 2026. Hoy es viernes 30 de enero. Se fue volando, ¿no? Eso suele decirse. O se fueron volando estos primeros 30 días y con episodios y una intensidad y una dinámica sorprendente, inédita incluso, cosas que han ocurrido realmente de altísimo impacto, ¿no? Y que han también pues sacudido la opinión pública nacional e internacional. Pues bien, aquí estamos para seguir pues informándoles y ofreciéndoles los detalles, relatándoles las historias más importantes de lo que es el recorrido informativo pues de todo este mes y del día de hoy, los que vendrán, por supuesto. Así que bien importante que estén allí, que nos acompañen y primordialmente que participen, envíen sus mensajes y estén con nosotros, además de ofrecernos una apreciable y significativa audiencia. Que estén con nosotros enviando esos mensajes a través de la red social Instagram, _noticiero Televen. Al final de la primera parte presentamos una síntesis del volumen de mensajes que nos envían. Son muchos, siempre pedimos excusas porque por el tiempo y por la dinámica misma del programa no podemos ofrecerlos todos, pero bien importante que sigan enviando esos mensajes y también esas denuncias sobre servicios públicos que canalizamos también a través de la red social Instagram. Bueno, entremos en los detalles, que son importantes, muy importantes. Bueno, comencemos con una decisión que se conoció en el día de ayer. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levanta sanciones, no todas, pero sí ofrece una licencia general para que Petróleos de Venezuela, casa matriz de la industria petrolera venezolana y sus filiales, comiencen a operar sin mayores obstáculos. Eso sí, hay algunas condiciones que colocaron y que presentaremos, por lo menos en resumen, para todos ustedes. Decía entonces que se levantan sanciones, eso es muy importante para lo que va a ser la evolución y la dinámica dentro del contexto de la recuperación de la industria petrolera venezolana. Entonces, PDVSA puede negociar, puede producir y fundamentalmente puede exportar. Condiciones, bueno, la gestión de los ingresos tendrá que manejarse, pues, digamos, en consulta, si lo podemos llamar de esta forma. Adicionalmente, se prohíbe que haya algún tipo de negociación con empresas o personas, negociaciones petroleras en este caso, y también de gas y sus derivados, con personas o empresas de Rusia, de Corea del Norte, de Irán y de Cuba. Esas son las condiciones para la apertura y la flexibilización que se ofrece y que ya se formaliza a través de una licencia general, repito, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, bueno, de todas formas, el grueso del petróleo que va a extraer PDVSA junto con sus asociaciones y más a ellos se le agrega la inversión internacional en cierres, pues se venderá a los Estados Unidos y también a otras naciones y otros horizontes del mundo, hacia Europa, en fin, vuelve a pluralizarse la venta del crudo venezolano y sus derivados, es lo que se entiende de todo eso. Pero además, esta licencia general del Departamento del Tesoro, que levanta sanciones, abre las compuertas para que se acelere la llegada del capital internacional, para que llegue la inversión extranjera que comenzará pues a presentarse en territorio venezolano para recuperar y volver nuevamente Venezuela a convertirse en lo que fue durante muchos años, una potencia petrolera internacional. Entonces, bueno, ya se comenzarán a conocer mayores detalles, pero se flexibilizan, se desmontan en forma gradual, se alivian pues esas sanciones que tenía PDVSA y sus filiales. Así que bueno, es muy importante y seguramente esto, bueno, es más que evidente, va a beneficiar las asociaciones que tiene la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Esa es una buena noticia, pero hay otras más. Por ejemplo, ayer se conoció, luego de una conversación que sostuvieron Donald Trump y Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de la República, una conversación telefónica,
que destacó y jerarquizó mucho el señor Donald Trump. Dijo que había una muy buena relación, que todo marcha casi que sobre ruedas, que todo está bastante bien. En fin, dentro del estilo y el perfil que él le suma o los ingredientes que maneja en sus declaraciones públicas. En todo caso, de esa conversación surge una muy buena noticia. Se levanta, pues, la prohibición sobre el espacio aéreo venezolano. Se eliminan las trabas. El Departamento del Transporte o la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos será encargada de implementar todo esto. Ya surgió de la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, lo que llaman NOTAM, las notas que confirman que queda totalmente despejado el espacio aéreo comercial de Venezuela para que puedan operar comercialmente todas las líneas aéreas que así, pues, dentro de las reglas del juego establecidas, quieran retornar al país, u otras que pudieran tener a Venezuela como un mercado importante, tanto más cuanto que, con la inversión petrolera que viene en el futuro, muy probablemente la dinámica económica va a elevarse de una manera bastante significativa. Esas son proyecciones entre tanto. Pero es muy importante, ¿no?, que se levante la prohibición que existía sobre vuelos comerciales y civiles sobre el espacio aéreo venezolano. Entonces, todo esto, repito, luego de una conversación que sostuvieron la encargada de la Presidencia de la República, una conversación telefónica, y el señor Donald Trump. A ello habría que sumarle que ya se hicieron ayer mismo los anuncios. Aparte de que ya el secretario de Transporte dijo que está enviando las instrucciones necesarias para que esto, pues, comience de inmediato, la línea aérea de los Estados Unidos que operaba con mayor frecuencia hacia Venezuela, American Airlines, con vuelos hacia Maiquetía y también hacia la ciudad de Maracaibo, ya dijo que sería, una vez que se otorguen los permisos necesarios, no solamente de los Estados Unidos, sino de la Aeronáutica Civil Venezolana, comenzaría entonces, ya establecidas las cosas claras y definidas, su operación comercial hacia nuestro país con vuelos directos. Regresará entonces American Airlines al mercado venezolano. Ya la semana pasada, sin embargo, algo flotaba en el ambiente porque la línea aérea National Laser había solicitado a la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos pues que estudiara la posibilidad de que retornara en vuelos directos hacia la ciudad de Miami. Entonces, desde diversas partes del país, tal vez desde Caracas, Valencia y Maracaibo. Eso lo solicitó la semana pasada, pero ahora American Airlines, una enorme línea estadounidense que bien es conocida, pues ha dicho que será la primera de ese país que va a regresar a Venezuela. Más temprano, sin embargo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España había renovado las limitaciones o prohibiciones de regresar en vuelos directos hacia Venezuela. No conocían todavía la decisión que horas más tarde dio a conocer Donald Trump y también la propia encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea pues había establecido como fechas probablemente topes para iniciar labores Air Europa para el 14 de febrero y Plus Ultra para el 16 de febrero. Me imagino que ahora, con esta decisión, en los próximos días, pues, habrá algunas otras, noticias que seguramente serán buenas, importantes, como es el retorno de los vuelos directos entre Maiquetía y Madrid, que hay un gran volumen de venezolanos viviendo también en España. Eso es significativo también destacarlo, ¿no? Bueno, hay otras informaciones, por ejemplo, esto es importantísimo, lo que ocurrió ayer, se aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos de forma unánime en la Asamblea Nacional. Y luego fue llevada al Palacio de Miraflores, donde estaba Delcy Rodríguez, esperó un grupo de trabajadores petroleros que también se sumaron a dar apoyo a esta reforma y firmó Delcy Rodríguez también lo que ya previamente, luego de 2 horas de discusión, había aprobado en la propia Asamblea Nacional, repito, de forma unánime. Abre esto las compuertas hacia
pues la inversión extranjera, hacia la inversión internacional y hacia la inversión privada venezolana también. Los venezolanos también, las empresas vinculadas al mundo del petróleo, pues tendrán una participación importante, seguramente en asociaciones o en servicios para las empresas internacionales, fundamentalmente estadounidenses, que regresarán al país, o algunas que vendrán por primera vez, y también para empresas internacionales, por ejemplo las europeas, o tal vez de otras latitudes, que vendrán a invertir esa cantidad que ha definido el gobierno de los Estados Unidos como enorme, ¿no?, de 100.000 millones de dólares. Bueno, hay que esperar. Tampoco hay que desbordarse porque esto es un proceso lento y la recuperación de la industria petrolera venezolana no es de un día para otro. Pero bueno, se ha aprobado. A Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, le preguntaban si hubo algún tipo de injerencia y lo negó rotundamente. Fue una decisión interna, venezolana, discutida entre venezolanos y, por supuesto, pues seguramente se consultaron a algunos factores internacionales dentro de esto, ¿no? Pero en absoluto fue por alguna presión, decía Jorge Rodríguez, en fin. Lo cierto del caso es que esta reforma entra en vigencia, falta su publicación en Gaceta Oficial y bueno, es probable que haya algunos elementos adicionales o algunas otras decisiones que puedan tomarse en un futuro de corto plazo para ser mucho más flexibles, pues las inversiones que vendrán a nuestro país. Esto tiene que ver con la seguridad jurídica, con el, digamos, el retorno de capitales y todo ello, aun cuando en la ley se define incluso arbitrajes, digamos, a la hora de algún tipo de disputa o algún tipo de conflicto jurídico alrededor de algún tema que pueda surgir, ¿no? Eso es importante. Bueno, seguimos. El tema de los excarcelados. Ayer se conocieron nuevas cifras, no del lado oficial, que ya ha dicho en forma repetida, lo último de esta semana fue que han sido liberados desde diciembre 808 personas, sino del lado de las organizaciones no gubernamentales y también de los familiares. De acuerdo al último registro actualizado de la ONG Foro Penal Venezolano, hay 302 personas excarceladas, 302 confirmadas, en este caso, o confirmada su excarcelación. Y adicionalmente dice que hay todavía 711 personas que siguen detenidas, dice Foro Penal, por razones de carácter político, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cifra que manejan. Las vigilias continúan en diferentes cárceles del país, las vigilias de los familiares de los detenidos, a la espera de la liberación de todos ellos, o de la gran mayoría de ellos. Así que muy pendientes porque es una noticia que está, pues, en la más absoluta vigencia. Bueno, otra información local tiene que ver con un comunicado que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. Por lo general, en el mes de noviembre de cada año viene un proceso de reactualización o de solicitud de inscripción de nuevos partidos políticos. Se pospone de manera temporal la inscripción de nuevas organizaciones políticas por condiciones excepcionales, dice el comunicado del Consejo Nacional Electoral. Esto, al parecer, tiene que ver con un proceso de reordenamiento interno, de quizá nuevas condiciones, nuevas, como suele decirse, reglas del juego. Bueno, no se conoce más nada en el comunicado, así que no hay, en este caso, pues mayores detalles, sino lo que registra este texto del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en informaciones internacionales, atención con lo que se conoció en el día de ayer. Orden ejecutiva firmada por Donald Trump que establece nuevos aranceles sobre los bienes que se exportan a los Estados Unidos a aquellos países que vendan petróleo a Cuba. Bueno, esto está generando ya un revuelo particular. En este caso, eso debe afectar a países como México, porque la presidenta anunciaba hace 2 días que ellos iban a continuar enviando petróleo a Cuba, o tal vez a otros países como China, que dijo que en la medida de sus posibilidades podía enviar petróleo a Cuba, o tal vez Rusia. Lo cierto es que la economía cubana, que está en un estado deplorable desde hace muchos años, además recibe pues un
un impacto muy fuerte y, por cierto, aprovechó Trump para ofrecer una declaración política y decir que Cuba, el gobierno comunista de Cuba, está próximo a caer. Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, hoy, al filo de la medianoche, hoy viernes 30 de enero, se logró el acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre del gobierno. Los demócratas, digamos, aprobar lo que es la ejecución presupuestaria para diversos niveles, establecieron como compromiso que el Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende este servicio de inmigración que actúa de una manera feroz contra los migrantes, pues no mantenga la beligerancia ni siga con esta persecución injusta que se está realizando. Y además, que deje de reprimir manifestaciones de protesta por la actuación que ha tenido ese propio servicio de inmigración. Esto es lo más reciente, entonces, esto es por un tiempo, ¿no?, hasta que se logren otros acuerdos, pero por lo menos no se cierra el gobierno de Estados Unidos. La amenaza, bueno, se vio pues detenida frente a este acuerdo que llegaron, repito, en la medianoche de este día viernes. Sobre Ucrania, bueno, anunciaba Trump que conversó con Putin, o se pusieron de acuerdo ambos gobiernos para evitar que existieran en este invierno terrible, gélido, más fuerte que nunca, para que Rusia no atacara pues ni Kiev, la capital de Ucrania, ni otras ciudades, dada la situación de emergencia que existe por la ferocidad del frío que está recibiendo ese país y como todo ese hemisferio, ¿no? Pero entonces, por lo menos por una semana no habría ataques, teóricamente, ¿no?, ataques aéreos sobre Ucrania por esta situación de emergencia. Bueno, y desde Irán tenemos que estar en alerta. Avanza una enorme flota sobre la zona, sobre los mares cercanos a Irán. Hay quienes piensan que es inexorable que se produzca un ataque. La respuesta sería por el nivel de represión que la Guardia Nacional iraní estableció y dirigió hacia aquellas personas que protestaban por la situación económica. El número de muertos es impresionante, no hay una información oficial sino limitada, pero las organizaciones no gubernamentales y otros gobiernos manejan unas cifras realmente muy altas, de más de 6.000 personas asesinadas en la represión de la Guardia Revolucionaria iraní. Por cierto, ayer la Unión Europea pues declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Vamos con deportes. Bueno, el béisbol profesional venezolano, la final continúa, el tercer partido anoche en Valencia lo ganó Caribes de Anzoátegui. Así que bueno, descuentan por lo menos un juego, ¿no? Hoy no hay actividad, o hay descanso, el único descanso que va a haber en esta final del béisbol profesional venezolano. Se reanuda la serie mañana nuevamente en Valencia entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes. Magallanes está arriba, 2 partidos ganados y este que perdió anoche. Así que bueno, muy al tanto. También hay movimiento en el béisbol sobre los venezolanos que van a acudir a la Serie Mundial del Béisbol este año 2026, algunos al Campeonato Mundial del Béisbol, no a la Serie Mundial, al Campeonato Mundial del Béisbol. Bueno, hay unos venezolanos que no van a poder ir. Miguel Rojas, se confirma, sí, la asistencia de Ronald Acuña Jr. y se está armando el equipo que habrá de participar en este importante evento. Y en el fútbol internacional, ayer hubo partidos de fase de liga, los últimos partidos de la UEFA Europa League. Así que muy pendientes porque hoy son los sorteos de UEFA Champions y UEFA Europa League para saber cómo se cruzan en octavos de final los del playoff. Los 8 primeros en cada uno de estos campeonatos ya han clasificado. Hay 16 que tendrán pues ir a un sorteo en el día de hoy y se conocerán cómo van a ir los cruces. Bueno, quiero recordarles que la red social Instagram está plenamente abierta para que ustedes sigan participando. Su dirección es _noticiero Televen. Ya están preparados los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, el informe del tiempo y ese resumen de lo que ustedes nos envíen. Así que Gaudí y Ricardo,
quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 30 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya casi terminando este primer mes del año. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa desde acá, contentos de estar con ustedes pues en esta mañana de un viernes que te quiero viernes, como dicen por ahí. ¿Sí, señor? Así es. El ansiado viernes ya llegó y con muchas informaciones y muchas noticias que a lo largo de estas 2 horas, porque terminamos a las 8 de la mañana, estaremos desglosando para todos ustedes. Saludamos como siempre, todos los días, a las personas que siguen la transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a quienes ya descargaron la aplicación Televen Stream y hacen lo propio, pues la siguen por allí. Usted simplemente se mete en sus aplicaciones, descarga la de Televen Stream y ahí tiene toda la programación de Televen en el momento que usted así lo desee. La señal abierta llega a todo el país y tenemos Televen TV en YouTube. Una vez que terminan los programas, usted los puede buscar allí y los disfruta en el momento que así lo desee. No hay excusas, allí tiene todas las coordenadas para estar en contacto directo con la programación de Televen. Bueno, mucho que contarles en este día, por eso le vamos a decir al señor director que... Ruede coletilla. Nos vamos. Pase usted. Gracias. Vamos a comenzar haciendo revisión de las informaciones que están en la página de nuestra casa www.televen.com y pues como era de esperarse, una noticia que es importante para todo el país y es el anuncio de la reapertura inmediata del espacio aéreo comercial venezolano. Esta información la dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él señalaba que había tenido una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, la medida busca normalizar el tránsito de pasajeros y fortalecer el intercambio entre ambas naciones. Delcy Rodríguez confirmaba esta noticia y hacía un llamado a que todas las empresas y aerolíneas que quieran venir, vengan a Venezuela. Internacionales, Colombia, Petro exige investigación exhaustiva tras tragedia aérea de Satena. El hecho que ha conmocionado al país ocurrió en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander. Vamos ahora con deportes. Vinotinto de futsal avanza a las semifinales de la Copa América. Los dirigidos por Robinson Romero no tuvieron clemencia con los bolivianos. Rickson Argüello marcó el primero al minuto 8 y Idef Yucra puso el 2-0 al 19 con un gol en contra. Entretenimiento, buenas noticias. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar fue nominada por primera vez al Grammy. La agrupación venezolana está nominada a Mejor Interpretación Orquestal por el bolero M81 de Maurice Ravel, pieza grabada el 14 de enero de 2025 en Londres. Pasamos ahora a revisar la información que está en los diarios de circulación nacional y en este caso tenemos lista portada del 2001. Venezuela y Estados Unidos acuerdan abrir espacio aéreo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con Donald Trump, quien levantó las restricciones de vuelo. También en esta portada leemos lo siguiente: limitan el tiempo para retirar la cédula y con gráfica nos dicen que prosperan los negocios chucheros. ¿A usted le gusta comer chucherías? No. ¿No? Bueno, estamos en una onda saludable. Hay que tener cuidado con ellas, sí, señora. A veces tienen mucha sal, a veces tienen azúcar. Bueno. A cierta edad, mira. Cierta edad no, estamos jóvenes. No, bueno, claro, por supuesto. Bueno, vamos a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos destacan con fotografía el siguiente titular: aprobada reforma de ley de hidrocarburos. ¿Qué dice el pie de gráfica? Se lo contamos de inmediato, ofrece detalles, por supuesto, de esta nota. Dice que la Asamblea Nacional aprobó ayer por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que la aprobación ocurrió después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas a lo largo y ancho del territorio, con un debate profundo. También se reseña en esta portada: Estados Unidos alivia sanciones a industria petrolera venezolana. El sumario de esta nota: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza a PDVSA a realizar las transacciones necesarias sobre el crudo.
Otro titular que destaca el Universal: Donald Trump anuncia reapertura del espacio aéreo en Venezuela, nota que por supuesto se repite hoy en toda la prensa nacional e internacional. Dice acá el sumario: Trump resaltó que las relaciones con Venezuela, esto es una cita textual, abro comillas, son muy sólidas y muy buenas, cierro comillas. Más abajo se destaca acá: el CNE posterga registro de nuevos partidos políticos en el país. Se reseña acá la nota que la decisión tomada en sesión ordinaria este 28 de enero se fundamenta en las atribuciones constitucionales del ente rector y en las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Electoral y el reglamento parcial de la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Vamos ahora a revisar una nota que está en el portal del periódico Últimas Noticias. Es de sucesos. Interpol capturó en Baruta a un libanés solicitado por Francia. Vamos a ir al detalle de esta información. Señala acá el periódico que agentes adscritos a la Dirección General de la Policía Internacional, Interpol, detuvieron en el municipio de Baruta, estado Miranda, a Mohamed Abou Grohenin, quien es solicitado por Francia debido a su presunta incursión en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La ficha de Interpol señala que las investigaciones se iniciaron desde enero del año 2025 a raíz de la transmisión de información por parte de las autoridades italianas a propósito de una amplia red de blanqueo de capitales, probablemente procedente del narcotráfico. Bueno, veamos qué trae el portal web del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos hablan de pelota criolla, que acapara la atención, por supuesto, por estos días en el mundo de los deportes. Dice: Caribes reacciona y vence con autoridad. El sumario de la nota dice que la tribu ganó su primer juego en Valencia para cortar la distancia. Los hombres de Asdrúbal Cabrera lograron arrebatarle una victoria a los navegantes del Magallanes en su casa, venciendo 9-7 en un gran despliegue ofensivo. Con este triunfo para Caribes de Anzoátegui, las acciones están en 2-1, prometiendo una batalla encarnizada por el título en lo que queda de serie final. Bueno, interesante. No todos los podía ganar Magallanes, ¿no? Interesante el panorama. Sí, señor. Amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Un pingüino, Adelia, en la Antártida, logra salvarse por miles de segundos cuando la placa de hielo sobre la que caminaba se fractura y comienza a separarse del resto de la placa que estaba moviéndose. Bueno, el audiovisual muestra al pingüino cómo queda rezagado de su grupo y justo cuando el hielo se desprende, corre desesperadamente hacia el borde y da un salto heroico para reincorporarse a la manada. No le tocaba. No le tocaba. Bueno, ahí está, muy bien por ese pingüino. Sí. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. La soledad, además de sentirse en el corazón, también daña la mente, según un estudio realizado en Japón y publicado en la revista Neurology. La investigación se basó en el análisis de resonancias magnéticas de 8.896 personas mayores de 65 años sin demencia. A todas ellas se les hizo una evaluación comparativa del volumen cerebral según la frecuencia de contacto social con familiares y amigos. Los resultados arrojaron una relación progresiva. Quienes tenían menor interacción social, se les mostró menor volumen cerebral total y mayor presencia de lesiones en la sustancia blanca, específicamente en el hipocampo y la amígdala, áreas vinculadas con la memoria y la regulación emocional. El informe también señala que tenían mayor número de lesiones asociadas a deterioro cognitivo, demencia y mayor riesgo de ictus. Los especialistas explicaron que estos resultados aparecieron incluso sin aislamiento extremo y que se registraron al pasar de una frecuencia de contacto frecuente a esporádico. Indicaron que pese a que el estudio no establece una relación causal directa, sí establece una asociación que puede aumentar el impacto neurológico del aislamiento. Génesis Rivas, Televen.
revisión de la prensa regional, vamos a iniciar este recorrido en Bolívar con la portada digital del diario Primicia. Ellos destacan con fotografía el siguiente titular. Dice, sectores privados y públicos se reúnen con educadores católicos. La nota en detalle reseña que en Ciudad Guayana se realizó el primer encuentro de educadores católicos con la participación de más de 400 representantes de las instituciones públicas y privadas de la región. En la actividad se brindaron herramientas académicas y emocionales para fortalecer los lazos sociales desde las aulas de clases. También tenemos en esta portada, siguiente titular, dice arrestado con 25 dosis de presunta marihuana, esto en la fuente Sucesos. Además tenemos abajo, designan a nuevo comandante en Bolívar. Después tenemos 3 lesionados durante par de choques. Además, se reseña acá, colocan marcapasos a pacientes del Ruiz y Páez. El Ministerio del Poder Popular para la Salud realizó la colocación de marcapasos a estos pacientes con cardiopatías en el complejo hospitalario universitario Ruiz y Páez. La jornada se llevó a cabo gracias al trabajo articulado con el Instituto de Salud Pública. También tenemos acá, Delcy Rodríguez y Donald Trump acuerdan reabrir espacio aéreo comercial. Vamos a revisar ahora la portada de Yaracuy al día. Este periódico obviamente es del estado de Yaracuy. Con gráfica nos informa que el gobernador de la entidad, Leonardo Intoshi, anunció este jueves la intervención de los 116 kilómetros de la autopista centro-occidental Cimarrón-Andresote a través del plan Yaracuy Potencia Vial, el cual está pensado para garantizar la seguridad y transitabilidad de la principal vialidad de este estado. Sectores productivos firman convenio, otro de los temas. Representantes del área productiva y empresarial presentes en la instalación de la Comisión Agrícola, Industria, Comercio y Turismo del Consejo Legislativo de Yaracuy firmaron un acta convenio en la cual se comprometen a dinamizar y trabajar de forma articulada en avanzar en la transformación económica del estado de Yaracuy. También hay información que tiene que ver con temas deportivos. Más de 150.000 estudiantes participan en intercursos, esto rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles de este año, en la que van a participar, como ya les comentaba, más de 150.000 estudiantes. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. La hora, Salmerón, por favor. Son las 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero TLV. Meta evoluciona su modelo de negocio y prepara el lanzamiento de versiones premium para WhatsApp, Facebook e Instagram. A diferencia del actual sistema de verificación, esta nueva suscripción mensual ofrecerá un acceso exclusivo a herramientas avanzadas de productividad, creatividad e inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios desbloquear funciones antes que nadie. El objetivo de Mark Zuckerberg es dar un salto cualitativo en la experiencia de usuario. Estas versiones de pago no solo otorgarán mayor control sobre la privacidad y la forma de compartir contenido, sino que posicionarán a las aplicaciones más usadas del mundo como plataformas de alto rendimiento. Se espera que las pruebas oficiales comiencen en los próximos meses. Aunque los detalles específicos de cada función se mantienen en reserva, Meta apuesta por robustecer su ecosistema digital mediante un modelo de suscripción que prioriza la innovación. En una apuesta clara, quien busque una experiencia potenciada y acceso total a la tecnología de vanguardia tendrá una opción diseñada a su medida. Ricardo Raad, TLV. Bueno, revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca el portal web Swissinfo. Ellos reseñan: Panamá anula concesión a firma hongkonesa en su canal y China promete proteger a sus empresas. El sumario de la nota: la Corte Suprema panameña anuló el jueves la concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison operaba 2 puertos en el Canal de Panamá, una decisión rechazada por la firma y por el gobierno chino, que prometió proteger los intereses de sus empresas. Vamos ahora a revisar la portada del diario La Razón de España. Titular principal, además acompañado de una gráfica, dice lo siguiente: las familias de las víctimas lucharemos por conocer la verdad. Se refieren a este terrible accidente de 3 en Adamuz. El obispo de Huelva reclamó justicia durante su homilía para que su sacrificio no sea olvidado.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 16 grados centígrados y la máxima de 26. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y saludamos a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través justamente de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. El día de hoy nos vamos a ir rápidamente a nuestra cajita de preguntas a ver qué temas están allí. Bueno, por acá hay una solicitud que tiene que ver con convivencia ciudadana y hay personas que colocan música a mucho volumen, a un volumen muy alto en la Silsa y no dejan dormir. Bueno, atención allí para tener esa situación presente y respetar también el derecho que tienen todos los demás vecinos. Se mantiene la quema indiscriminada en zonas adyacentes a la urbanización Los G y por acá envían un feliz cumpleaños para Joerlis Ochoa en el estado Carabobo. Bendecido día para todos. Bueno, como siempre agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y la fiel sintonía de todos los días. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, como es ya usual importantes informaciones, es costumbre presentar notas que complementan las que ya recibieron en el recorrido de la primera parte del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con una nota económica. La Cámara Venezolana de la Construcción ha desarrollado planes estratégicos para recuperar la infraestructura nacional, priorizando la estabilización del sector eléctrico y el mantenimiento vial. Los precios. Bueno, el precio de la proteína en este cierre de mes sufrió un reajuste. Vanessa Urbano nos informará más adelante en cuánto se consiguen esos alimentos en la capital, por lo menos. Para los niños, extendieron la Expo Niños en el espacio para que los pequeños de la casa vivan una experiencia única en un viaje inmersivo al sistema solar. Mauricio Cruz nos tiene todos los detalles. En internacionales, la Policía Federal de Brasil detuvo a un individuo sospechoso de planificar un atentado suicida en nombre del Estado Islámico. En la entrevista hablaremos de economía con Ingerson Freites, economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Y cerramos con arte y espectáculos en lo actual. Louis Tomlinson presentó su nuevo álbum, ¿Cómo llegué aquí? Bueno, nos vamos a la pausa rápidamente. Al retorno, las informaciones y sus detalles con Cruzmila y Ricardo. Buenos días, Cruzmila. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy ¿Preparado bien. para el fin de semana? Bueno, sí, nada excepcional. Bueno, pero Aquí a se está descansar un en poquito este más. país ¿no? las cosas se están convirtiendo en pura rutina. Bueno, seguramente descansarás un poquito más y, bueno, algo inventarás por allí para pasarla Alguna bien. cosa habrá. Claro, siempre se hace. Sí, señor. Bueno, un saludo también para los compañeros al otro lado del estudio, Gaudí, Ricardo, para el resto del equipo del noticiero y para ustedes en sus hogares. Gracias por acompañarnos cada mañana. Bueno, el 30 de enero de 1846 nació Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta venezolano considerado el mejor exponente del romanticismo en el país. Nos vamos a una nueva pausa, pero tenemos más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, China ejecutó a 11 miembros de un poderoso clan mafioso que operaba una red multimillonaria de centros de estafa, casinos y prostitución. Esto y más al regreso.
A las 6:50 de la mañana seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Fue aprobada por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El texto legal actualizado cuenta con 34 artículos y marca un viraje en la explotación petrolera en el país, pues la gestión operativa, que antes solo estaba reservada para el Estado, ahora puede ser ejercida totalmente por un socio privado. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro. La reformada ley busca acelerar la producción petrolera. Recordemos que la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2006 contaba con 83 artículos. El titular del legislativo vislumbró mejores tiempos en la producción de crudo en el país. Señaló que la sancionada ley fue un trabajo mancomunado. Después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas a lo largo y ancho del territorio nacional, con un debate profundo. Al finalizar la sesión, Rodríguez aseguró que la legislatura reformada fue un trabajo que busca atraer la inversión extranjera para aumentar la producción, ofreciendo, entre otros aspectos, regalías para el Estado de 30% y garantías jurídicas. Indicó que no hubo propuestas de Estados Unidos para la reforma. Todo ha transcurrido bajo un clima de respeto y de cortesía entre las relaciones entre los dos países, y esta es una propuesta de ley que fue trabajada principalmente a través de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, por supuesto con los aportes que hiciera Petróleos de Venezuela, y también tuvo como sustento la ley antibloqueo a permitir la flexibilización suficiente en materia de regalías, en materia impositiva y sobre todo y principalmente en la explotación de los llamados campos verdes, que son campos que requieren una gran inversión. El presidente del legislativo aprovechó la oportunidad para celebrar la reapertura del espacio aéreo venezolano. Creo que es importante, creo que es muy positivo, creo que es una consecuencia directa de la diplomacia de paz que ha venido desarrollando la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y creo que es momento de que aparezcan más y más buenas noticias para el pueblo de Venezuela. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, también mostró disposición para hacerle llegar a la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, la propuesta formulada por un sector de la oposición para sumar a la Contraloría en la explotación de los hidrocarburos en el país. Asimismo, pidió remitir a la comisión correspondiente la propuesta para la protección ambiental en donde se explote el crudo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y precisamente la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos tras su aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Indicó que la modificación no deja por fuera a las empresas nacionales. La importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que llegan a Venezuela, pero también a las inversiones nacionales. Que ningún sector nacional productivo en el área de los hidrocarburos se sienta por fuera. Que ningún sector transnacional de los hidrocarburos se sienta por fuera. Damos la bienvenida a la inversión externa, a la inversión nacional, para el desarrollo productivo en el área del petróleo. Rodríguez enalteció además la labor de los trabajadores de la industria venezolana de los hidrocarburos al afirmar que impulsan la soberanía energética del país. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización de las sanciones en el sector petrolero venezolano. Según el comunicado del Tesoro, Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados. La compañía petrolera francesa Maurel & Pram dio a conocer este jueves que la producción y reservas identificadas de sus activos en Venezuela aumentaron el año pasado, por lo que solicitaron a Estados Unidos una nueva licencia para reanudar sus operaciones en nuestro país. La empresa detalló que la producción de crudo para exportación en el campo Urdaneta Oeste, ubicado en el estado Zulia,
promedió 8.194 barriles por día en 2025, representando un 34% más que en el 2024. El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, afirmó que en diciembre del 2025 la producción de crudo alcanzó 1.200.000 barriles diarios con apoyo del sector privado. Obregón destacó que este nivel representa un crecimiento sostenido de la industria y un aporte tanto a las exportaciones como al abastecimiento interno. Precisó que el sistema de refinación nacional recibió el año pasado un promedio de 290.000 barriles diarios, de los cuales 70% fue procesado en el centro de refinación Paraguaná, lo que permitió cubrir la demanda total de combustibles en el país. Sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Obregón señaló que la actualización legal busca atraer inversiones, desarrollar nuevos campos y fortalecer la seguridad jurídica del sector energético. Luego de un contacto telefónico entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales. Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir. Los ciudadanos podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí. Residentes de Venezuela desean regresar y otros desean visitarla y podrán hacerlo. Así que le he dado instrucciones a Shin Duffy y a todos los involucrados, incluyendo a los militares, para que antes del final del día de hoy tengan abierto el espacio aéreo sobre Venezuela para que los aviones puedan volar. Trump destacó la solidez actual de las relaciones bilaterales y proyectó una era de prosperidad económica para ambas naciones, impulsada por la reactivación del sector energético. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Fede Cámaras Aragua enfatizó la necesidad de establecer una competencia en igualdad de condiciones para el sector industrial venezolano. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó las restricciones sobre el espacio aéreo de Venezuela y otras zonas del Caribe. La medida técnica elimina la prohibición temporal para operadores estadounidenses en el aeropuerto de Maiquetía y áreas adyacentes de la región. Con la eliminación de estas medidas se facilita el regreso de vuelos regulares directos entre Estados Unidos y Venezuela, suspendidos desde el año 2019. Precisamente tras el anuncio de la reapertura del espacio aéreo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, la aerolínea American Airlines informó que planea retomar vuelos directos hacia Caracas, lo que la convertiría en la primera compañía aérea estadounidense en reanudar actividades en esta ruta. La empresa, que está a la espera de autorizaciones de Washington y de evaluaciones de seguridad, coordina el proceso con autoridades federales para iniciar un servicio diario. Destacó que su regreso permitiría restablecer conexiones claves para viajes familiares, comerciales, turísticos y de carácter humanitario. La economía venezolana camina a una fase de crecimiento dado los cambios en el sector petrolero y la inyección de divisas en el mercado cambiario. El director de la Escuela de Economía de la UCB, Emilio Flores, aclara que aún se realizan ajustes de mecanismos para la subasta de dólares, pero su impacto se verá en todas las áreas. El director de la Escuela de Economía de la UCB, Emilio Flores, recuerda que el país perdió el 75% de su fuerza económica desde 2013. A su juicio, hoy se abren nuevas expectativas por el sector petrolero. La reforma de la Ley de Hidrocarburos genera nuevos panoramas al crear incentivos de inversión y producción, mientras que el convenio con Estados Unidos para la venta de crudo da mayores ingresos al país. En la medida que se vayan desmontando las sanciones, en la medida que ese millón que se produce ya no lo vendes a mitad de precio, ni lo regalas. Nada más, sin producir más, el ingreso de dólares, porque te van a pagar precios de mercado. Ya nada más se espera un ingreso adicional
en términos de expectativa, entre 6.000 y 10.000 millones de dólares adicionales este año. Flores recuerda que el apalancamiento del mercado cambiario está en el sector petrolero. En lo que va de año, al país ya han ingresado 500 millones de dólares que han ido a subastas, priorizando rubros como alimentación y salud. Considera que falta por decantarse algunos pasos, pero los mercados irán entrando en equilibrio. Si ingresan dólares, la oferta de dólares aumenta y por supuesto eso frena un poco esa pendiente positiva que venía trayendo un exceso de demanda sobre la oferta. No un exceso, sino una demanda mayor. Aunque se busca fortalecer la producción nacional, el docente considera vital que se tome en cuenta a las personas naturales para las subastas de asignación de divisa. Asimismo, espera que este panorama se traduzca en nuevos puestos de empleo y ajuste en los salarios de los trabajadores. Hay una disposición importante a darle una prioridad al tema económico y yo creo que mejorar la demanda en el país es central, porque el tema es que la gente no tiene capacidad de poder de compra. Entonces no tenemos porque, bueno, los ingresos y los salarios están muy deprimidos para todos. El director de la Escuela de Economía de la UCB, Emilio Flores, considera que este proceso de crecimiento económico se va a mantener en el tiempo. Sin embargo, recomienda tener paciencia, pues los ajustes se están dando paso a paso. Mardoley Prim, Televen. Y desde el estado Táchira, el ministro de Agricultura y Tierras anunció el inicio de un plan estratégico para lograr que Venezuela sea certificada como territorio libre de fiebre aftosa. La autoridad nacional también se comprometió a realizar un catastro para estudios epidemiológicos. Un trabajo que tenemos todos, ya tenemos un plan, tenemos un recurso y eso es fundamental para proyectar todo lo que tiene que ver de este esfuerzo nacional que se hace acá y que finalmente tenga también su visibilización y que permita ser también una fuente de generación de ingresos de divisas. Estas fueron parte de las declaraciones del ministro de Agricultura y Tierra en la inauguración de la 70 Feria Agropecuaria que se realiza en San Cristóbal en el marco de la Feria de San Sebastián, con la presencia de 64 asociaciones y más de 140 ganaderos de todo el país. El representante nacional también anunció la realización de un censo para reforzar los estudios epidemiológicos. Vamos a arrancar en primer lugar con lo que se denomina una caracterización ganadera. Próximamente vamos a estar llamando a todas nuestras asociaciones de ganaderos para que se sumen y conozcan cuáles son los mecanismos para nosotros poder hacer el levantamiento. Necesitamos un catastro y de acuerdo a ese catastro y a unos parámetros que nos da Panactosa, bueno, empezar a hacer una serie de estudios epidemiológicos. Asimismo, el gobernador del estado, Freddy Bernal, resaltó el trabajo de los ganaderos de la entidad que se han mantenido en el país. Siguen invirtiendo, se levantan a las 4 de la mañana a sembrar, a producir, a ordeñar. Con ellos no la jugamos, porque son parte de la Venezuela que no se rinde y de la Venezuela que va adelante por encima de cualquier dificultad. Bernal reiteró que el Táchira se mantiene trabajando unido en pro del desarrollo. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gustavo García Carrasquero, informó que el gremio ha desarrollado planes estratégicos para recuperar la infraestructura nacional, priorizando la estabilización del sector eléctrico y el mantenimiento vial. Carrasquero destacó que la viabilidad de estos proyectos depende de reformas legales que permitan una mayor participación privada. Subrayó la necesidad de aumentar el financiamiento bancario y reducir el encaje legal, aunque señaló que la gestión de permisos municipales se mantiene fluida y sin mayores obstáculos para los afiliados. Fede Cámaras Aragua destacó que la competencia en igualdad de condiciones con empresas extranjeras será clave para ampliar el mercado nacional, promover la innovación y beneficiar a los consumidores con mejores precios y una mayor variedad de productos. Nuestro compañero Edgardo Navas nos trae los detalles. Gracias por el contacto. Héctor Gómez, presidente de Fede Cámaras en la entidad, subrayó que para esto también se requiere el apoyo de la banca para créditos y la actualización de maquinaria. Hay muchas empresas nacionales que están preparadas para competir con productos extranjeros. Por supuesto, pues esto va a obligar a que las empresas también de alguna manera se actualicen, de alguna manera inviertan en nuevos
materiales, equipos, y para eso necesitan financiamiento. Ya la banca mencionó también la posibilidad de ampliar crédito para buscar esa posible factibilidad del crédito que es tan necesaria para la empresa, para la industria, que por supuesto puedan competir con productos extranjeros. Mencionó además que se requieren de políticas claras y un entorno favorable que impulse la inversión y la protección de las empresas locales. Esta información será ampliada en próximas emisiones del noticiero Televen. Luego de los anuncios realizados en materia económica desde Fedecámaras Mérida, esperan que se genere un impacto positivo en la producción de los Andes venezolanos y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Nuestro corresponsal Jade Delgado nos presenta un trabajo especial. De acuerdo con Fedecámaras, las nuevas medidas, especialmente las que buscan ingresos de divisas al país, podrían reducir significativamente el diferencial cambiario, que ha bajado en los últimos días, pero que, de acuerdo con ellos, no es suficiente para igualar la tasa del Banco Central de Venezuela. Nos agrada porque yo creo que por primera vez en muchos meses el gobierno nacional está poniendo la atención a la economía. Muchas de estas decisiones, sobre todo las que donde se estima que pudiera haber un ingreso importante de divisas, tenderían a solucionar casi en su totalidad el gravísimo problema que tenemos en los Andes venezolanos con el diferencial cambiario. Después de haber llegado casi a un 175%, se ha logrado reducir un poco la brecha. Hoy estamos alrededor del 40%, pero eso no es suficiente. Explica que el diferencial cambiario afecta el comercio local y la relación binacional con Colombia, complicando la operación de los Andes, donde se manejan 4 monedas. Recuerda que estamos en una cercanía con Colombia, con unas expectativas enormes, pero con estos diferenciales cambiarios cada vez nos alejamos más. En los Andes venezolanos trabajamos con 4 monedas: el bolívar, el euro, el dólar y el peso colombiano. Y eso son mantener los negocios, control sobre esas 4 monedas, requiere una labor adicional del tipo administrativo. Por su parte, las autoridades regionales señalaron que en los Andes se continúa produciendo y que para este año tienen previsto impulsar la exportación de algunos rubros. Igualmente pulsamos la opinión de algunos ciudadanos quienes consideran que es importante un ajuste de sueldos y salarios para poder adquirir todos los productos de la canasta básica. Indican que es importante mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Gracias, Jade. El precio de la proteína en este cierre de mes sufrió un reajuste. Escuche bien, la carne de primera se consigue a partir de los $10. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Vanessa Urbano. Vanessa, buenos días. ¿Qué es lo que más se está comprando en este momento? Hola, muy buenos días. Nosotros estuvimos conversando esta mañana con algunos capitalinos y ellos nos indicaron que para llevar varios tipos de carnes están comprando entre 250 y 300 gramos de carne molida, de mechar y de guisar. Esto con la finalidad de que alcance para toda la familia y que rinda la semana. En la actualidad, el kilo de carne de primera se ubica en $10 el kilo, mientras que la de solomo de cuerito está en 14. $1 más cuesta la punta trasera, que estamos hablando de $15 por kilo. También otra muy buena opción es el pollo. El pollo entero por kilo se ubica en $5, mientras que la milanesa de pollo está en $7 el kilo y las alitas, que también es una muy buena opción, está en $5 por kilo. Pero ¿qué están haciendo la mayoría de los caraqueños en la actualidad? Están comprando pescado. Entre los preferidos está el corocoro y el roncador, que cuesta un poco menos de $7 por kilo en la mayoría de las pescaderías. Por supuesto que toda esta información la vamos a ampliar en la emisión meridiana del noticiero Televen. Muchas gracias, Vanessa. Y en un esfuerzo por combatir la proliferación de enfermedades y garantizar la salud de los ciudadanos, la alcaldía del municipio Simón Rodríguez en Anzoátegui dio inicio a un plan de fumigación en diversas comunidades e instituciones educativas de la región. El alcalde Alberto Gago anunció que esta iniciativa busca proteger a la población de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el Zika. Explicó que se estima atender entre 2 y 3 sectores por día. Bueno, hemos iniciado una fase de jornadas de abatización y fumigación por las comunas William Lara, comuna Simón Bolívar 2021 y comuna Simón Rodríguez, logrando atender a un poco más de 500 familias en este caso.
Para el día viernes estaremos también abordando los planteles educativos con una estimación de atender a 1.000 estudiantes, 1.000 niñas, niños, adolescentes. Eso sería en la escuela Felipe Walker, también en la Florida, en Simón Rodríguez y en la unidad educativa Cincuentenario. Gago hizo un llamado a la población para que colabore con las autoridades, manteniendo sus espacios limpios y libres de criaderos de mosquitos. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Regresamos a Caracas y es que fue extendida por un mes la Expo Niños en el Espacio para que los pequeños de la casa vivan una experiencia única en un viaje inmersivo al sistema solar. La exhibición consta de 15 estaciones donde buscan transformar el aprendizaje de todos a través de experiencias inmersivas implementadas gracias a las nuevas tecnologías. Desde la teoría del Big Bang hasta simulación de naves espaciales, es parte de lo que conseguirán. Antes no me llamaba mucho la atención, ahorita estoy muy interesada en ese tema y estoy tratando de prestar bastante atención. ¿Por qué? Porque me está llamando bastante la atención. ¿En qué año estás ahorita? En tercer año. Y quizás ¿piensas estudiar luego algo relacionado con este tema después de esta experiencia? Yo diría que sí. ¿Qué aprendiste hoy sobre los planetas? Que por lo menos Saturno tiene varios meteoritos que giran sobre su eje. ¿Qué más te ha gustado en todo lo que has visto? Cuando nos montamos allá ¿En el transbordador? Sí. ¿Por qué te gustó más eso? Porque fue como si estuviera metiéndote en el planeta. ¿Te gustó esa experiencia inmersiva? ¿Ya habías vivido una? No. ¿Lo repetirías? Sí. Me gustó pisar mi huella en la luna. ¿Eso fue lo que más te marcó? ¿Y has aprendido hoy? Sí. ¿Qué es lo que te ha quedado de conocimiento con todo esto? Cómo son los planetas, dónde están, cuál está más cerca del Sol y otro que gira más rápido. Son decenas los padres que a diario acompañan a sus pequeños a esta expo, no solo para compartir con ellos algo diferente, sino para no perderse esta experiencia. Esto nos parece espectacular la experiencia, todos los niños están emocionados, encantados con los robots, todo espectacular. ¿Qué es lo que más le ha gustado a sus hijos, que me dijo que tiene 5 acá? Los robots, le llamó demasiado la atención el perrito, los que iban caminando. La inducción que hicieron en la entrada, explicando todo lo que es el sistema solar, el espacio, todo, cómo funciona, cómo trabaja. ¿Usted mismo ya sabía cómo funciona la teoría del Big Bang y todo eso? No. ¿Uno aprendió acá? Uno siempre aprende todos los días algo nuevo en la vida. Esta experiencia inmersiva va a estar en La Carlota durante todo el mes de febrero. Abren sus puertas de lunes a lunes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es totalmente gratis, pero tienen que tomar en consideración ciertos aspectos antes de venir. Por ejemplo, está prohibido el ingreso con mascotas, con coches y a menores de 3 años de edad. Y la vestimenta debe ser adecuada. No pueden entrar ni en chores ni en sandalias, ya que es un ambiente netamente familiar. Mauricio Cruz, Televen. Seguimos. El gobierno de Monagas anunció que los carnavales 2026 se realizarán en las comunidades y sitios emblemáticos de la ciudad de Maturín. Esta decisión responde a la situación actual del país, lo que obliga a reformular la logística de las fiestas este año. Leisis San Luis nos tiene la información. Gracias por el contacto. A través de un comunicado conjunto entre la Alcaldía de Maturín y la Gobernación de Monagas anunciaron la programación oficial del Carnaval 2026. Las actividades iniciarán el próximo sábado 14 de febrero con la evaluación de las calles adornadas. Para el domingo 15 de febrero la cita es en la Casa de la Cultura Inícita Aceituno, donde se llevarán a cabo la gala de fantasía y patrimonio, seguido de los días lunes 16 y martes 17, donde la celebración se realizará en la concha acústica del Polideportivo de Maturín, escenario que recibirá talentos nacionales y regionales en una serie de conciertos. Es importante destacar que en esta oportunidad no se realizará el acostumbrado desfiles de carroza y disfraces que eventualmente se desarrolla en la avenida Raúl Leoni del municipio de Maturín. Hasta el momento el documento oficial no especifica los horarios de las presentaciones ni el número de efectivos que integrarán el despliegue de seguridad. Se espera que en las próximas horas autoridades ofrezcan nuevos detalles sobre esta especial programación Carnestolenda 2026. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del noticiero Televen. Y en el estado Cojedes se celebró con diversas actividades los 129 años del cine venezolano. El Ministerio de Cultura, a través de la plataforma de cine y audiovisuales de la entidad,
realizó un cineforo en el que proyectaron una película y donde además destacaron el incremento de cineastas en la región, además de la importancia de resaltar la historia, el arte y la cultura a través de materiales cinematográficos. Tenemos como misión este año entender que debemos mostrar lo que somos, tal cual como somos, nuestras raíces, nuestra cultura, todo nuestro patrimonio. Y la celebración de este día radica en eso, en un compromiso a seguir trabajando y seguir mostrando las realidades de nuestro país en los aspectos culturales, gastronómicos, de arte, música. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Cancilleres de Ecuador y de Colombia se reúnen en medio de una guerra arancelaria. Iniciamos nuestro recorrido internacional en China. Allí fueron ejecutados 11 miembros de la familia Ming, un poderoso clan mafioso que operaba una red multimillonaria de centros de estafa, casinos y prostitución en la ciudad fronteriza de Lao Caín, Myanmar. El desmantelamiento de este imperio criminal, que generó más de 1.400 millones de dólares y estuvo marcado por la violencia y la trata de personas, fue posible tras una ofensiva militar en la región que permitió la captura y entrega de los delincuentes a las autoridades chinas. La Policía Federal de Brasil, con el respaldo del FBI, detuvo en Sao Paulo a un individuo sospechoso de planificar un atentado suicida en nombre del Estado Islámico. El operativo permitió interceptar al sujeto mientras realizaba preparativos para fabricar un chaleco con explosivos, lo que representa un hecho inusual en ese país. Las autoridades buscan determinar los objetivos específicos y el alcance de las posibles redes de apoyo de este detenido. El gobierno de Colombia restringió la importación de drones con el fin de frenar su uso por parte de grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de la FARC, quienes están adoptando estos dispositivos para lanzar explosivos. La medida centraliza el ingreso de esta tecnología únicamente por el aeropuerto de Bogotá y el puerto de Cartagena. El Ministerio de Defensa creó un batallón especializado y el presidente Gustavo Petro busca financiar un sistema nacional de defensa antidrones para neutralizar estas tácticas que dejaron al menos 20 muertos y 297 heridos en el año 2025. Los cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfield, y Colombia, Rosa Villavicencio, sostuvieron un encuentro por primera vez, esto en medio de las tensiones entre ambos países por la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. El encuentro lo dio a conocer la Cancillería ecuatoriana, quien no precisó los temas tratados en la reunión. Esto se produce días después de que el presidente colombiano propusiera un diálogo a su homólogo Daniel Noboa para abordar la crisis que enfrentan las dos naciones. La UNESCO y la CEPAL alertaron que más de 22.1 millones de jóvenes en América Latina, lo que representa el 8% de la población regional, no asisten a la escuela, una cifra que se suma a la preocupante estadística mundial de 251 millones de niños fuera del sistema. Un informe del año 2025 revela que el progreso en la escolarización ha sido marginal e insuficiente en la última década, destacando casos críticos como el de México, donde el 27% de los mayores de 15 años enfrenta rezago educativo. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de AP, que titula de la siguiente manera: Ucrania se alista para el frío glacial y Trump dice que Putin acordó cesar ataques a red eléctrica. Trump anunció que su homólogo ruso, Vladimir Putin, había acordado no atacar la capital ucraniana y otras ciudades durante una semana, coincidiendo con las temperaturas extremadamente bajas que azotan la región y han causado dificultades a la población civil. Bueno, ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala esta información. El Congreso de El Salvador amplía por
30 días más el régimen de excepción contra pandillas. El régimen de excepción en El Salvador ha dejado más de 91.000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con estas bandas o ser jefes de las mismas. Bueno, y en notas virales, impactante, un video que captó el momento en que un bebé cayó de un vehículo en movimiento. De inmediato, la conductora detuvo el automóvil para socorrer al infante. La difusión de las imágenes evidenciaron el peligro al que fue expuesto este menor de edad. Ay, Dios mío, mi corazón de madre se me va a salir con este video. Da bastante miedo la imagen y bueno, es importante que en los vehículos los niños estén en esas sillas especiales que venden para eso, ¿no? Claro, en su portabebé, con su debida... Se ve que se abrió la puerta. También hay que tener todas esas medidas de seguridad allí cuando se transporta a niños. Sí. Bueno, amigos, vamos a hacer contacto con Eduardo Pino. Él nos trae todo en el mundo de los deportes. Feliz viernes para todos y de esta manera comenzamos los deportes hablando del Clásico Mundial de Béisbol, porque en medio de incertidumbres de algunos peloteros y el anuncio de no participación de otros, 4 jugadores confirmaron su asistencia con la selección nacional de Venezuela en el venidero Clásico Mundial de Béisbol. Se trata de las estrellas Ronald Acuña Jr., el de la Sabana de los Bravos de Atlanta, también Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee, Michael García, también sabanero de los Reales de Kansas City, y Wilyer Abreu, quien pertenece a los Medias Rojas de Boston. Acuña y García vienen de participar en la actual campaña de la LVP con los Tiburones de La Guaira, y también Chourio estuvo presente en esta campaña, pero con las Águilas del Zulia. Por su parte, Wilyer Abreu dejó una destacada participación con Boston, con quienes obtuvo el guante de oro en el jardín derecho y además que clasificó a la postemporada. Poco a poco se irá anunciando la confirmación de peloteros que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol, que además va a disfrutar por Televen. Y hay que hablar también de la Vinotinto de futsal, que cayó ante Brasil, pero se clasificó de segunda por la gran actuación que tuvo en la fase de grupos de la Copa América Futsal 2025. Ambas selecciones ya habían avanzado a la siguiente ronda, sin embargo se medían para conocer quién se quedaría con el grupo B. La escuadra canariña se impuso 2-1 y terminó con 10 puntos, y de esa manera dejó al combinado tricolor como su escolta con 9, que se medirá en la siguiente instancia el ganador del grupo A. Brasil, que históricamente le ha ganado todos los partidos a Venezuela en esta disciplina del futsal. Sin embargo, cada vez se acortan más las distancias. Y hablando del Mundial del 2030, que también, por supuesto, tú sabes que lo vas a disfrutar por Televen, Rafael Luzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ratificó este jueves la plena disposición de España para ser la sede de la final de la Copa del Mundo 2030. El directivo destacó que el país ostenta el 55% del peso organizativo de la candidatura conjunta con Portugal y Marruecos, subrayando una capacidad logística probada tras años de experiencia en eventos de élite. Aunque el proceso de selección de las 20 sedes preliminares sigue en marcha, Luzán enfatizó que España ha liderado el proyecto desde sus inicios y cuenta con la infraestructura necesaria para hospedar el partido definitivo del torneo centenario. Por cierto, tanto Real Madrid como Barcelona se están peleando no solo en el terreno, sino la final de este Mundial, porque el Barcelona va a sugerir que sea en el nuevo Camp Nou y por supuesto el Madrid que sea en el nuevo Santiago Bernabéu. Y también hay que hablar de Champions, porque a esta hora, en este preciso momento, se está llevando a cabo los cruces de los 24 equipos en playoff, es decir, el sorteo. ¿Quiénes serán esos, o cómo serán compuestos esos cruces de los octavos de final de Champions, de los equipos que ya están clasificados del top 8 con los equipos que vengan de los playoffs? Una locura, porque el Atlético de Madrid, que quedó de 15º en la tabla general y va vía playoff, puede ser local, o sea, la localía en el segundo juego de esos cruces frente al Barcelona, que quedó quinto en la fase liga. Así que, bueno, en estos momentos se está efectuando ese sorteo de los playoffs de la Champions. Recuerden, este fin de semana, la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, mañana a partir de las 6 de la tarde por Televen, el cuarto juego de esta final, y el domingo a partir de las 4 de la tarde. El sábado a las 6, 7 de la noche la voz de Playball, y el domingo a las 5 de la tarde la voz de Playball. Anoche ganó Caribes
Se le acabó la guachafita al Magallanes, escuché por ahí cuando llegamos a Televen. 2-1 está la serie a favor del Magallanes todavía, que corta así una racha de 9 victorias consecutivas. Por fin ganó Caribe su juego en esta final. De esta manera despedimos los deportes, que tengan un excelente fin de semana, lleno sí, de mucho deporte y de mucho béisbol venezolano. Oye, no los dejaron llegar al número 10, ¿vale? No, ¿cómo que no nos dejaron? No los dejaron. Ah, yo entendí, no los dejaron. No me digas que te cambiaste, Ricardo. No los No dejaron. te me vayas a cambiar, Ricardo. Resiste. No, yo tengo mis sospechas contigo, Eduardo, porque te veo cada vez más azulito. Bueno, pero estoy haciendo como una cábala ahí. Déjame mi cábala tranquilo. A la inversa. Si me pongo el azul... Me ha ido, fíjate ya, se cortó la racha. Bueno, ok. Sigue así. Ahí hay una macumba, como dicen por ahí. Así es. Ya veremos por Televen, por supuesto. Claro. Sí. A lo mejor felicitamos a Adrián al regreso. ¿Tú qué dices? No quiero ni pensar en eso. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ingerson Freites, economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Compartiremos con Ingerson Freites, economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Bueno, Ingerson, bienvenido. Hablemos de expectativas, como te decía antes de iniciar este intercambio, porque lo que hay son expectativas, hay anuncios, ya hay algunos hechos tangibles, ¿no? Por ejemplo, en el área petrolera, en cuanto a, digamos, recibir dinero por la venta de petróleo ya en el mercado internacional, sin descuentos, en fin, pero hay muchas cosas más para reordenar la economía venezolana. Tu percepción en general, en términos más o menos precisos, ¿qué piensas? Porque aquí estamos muchos confundidos todavía, ¿no? Hola Carlos, gracias por la invitación a tu programa. Mira, las expectativas, vamos a hablar primero de las expectativas. En términos teóricos, nosotros los economistas estudiamos mucho el tema de las expectativas porque tienen un gran impacto en la realidad, ¿no? Si la gente, lo que nosotros llamamos los agentes económicos, que pueden ser empresas o personas naturales, piensan que las cosas van a estar bien, van a mejorar, va a haber un incentivo, va a haber un ambiente positivo. Pero si es lo contrario, entonces siempre van a estar esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que en este momento está pasando algo así. Todavía las cosas no están muy claras, a pesar de que hay algunos anuncios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, hay algunos anuncios sobre el tema económico, sobre los cambios que se están dando en el sector petrolero. Y obviamente hay mucha ansiedad sobre qué va a pasar en el terreno, en la realidad económica, ¿no? como se llama el observatorio. Nosotros creemos, yo creo que se están dando pasos importantes, hay cierta apertura, hay cierta flexibilización de las posiciones tanto gubernamentales en términos políticos y económicos. Entonces eso está bien visto, pero todavía una cosa son los anuncios y otra cosa es que comience la ejecución de esos anuncios. Claro, porque se anuncia, Ingerson, una inversión cuantiosísima, ¿no? De altísimo impacto. Cuando tú escuchas hablar de 100.000 millones de dólares que le vas a inyectar, no de inmediato, pero en el tiempo a la industria petrolera para recuperarla, eso te despierta el interés, y no solamente nacional, sino también internacional. Ahora habría que ver cómo comienza, hay que desmontar, digamos, en la estructura institucional y en la legalidad de algunas cosas. Bueno, se está avanzando en una reforma de la ley de hidrocarburos, pero hay personas que están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Eso tiene que ser una discusión mucho más amplia, pero va en camino de aprobarse con prontitud, y eso puede dejar algunas heridas abiertas también, mucha incertidumbre. Actualmente el Estado y la propia empresa petrolera no tiene, digamos, la suficiente capacidad para invertir en
restitución o la recuperación del sector petrolero, ¿no? Entonces urge inversión privada, inversión extranjera y apreciable, privada, ¿no? Sí. Pero la inversión extranjera también requiere de condiciones. Hubo una reunión en Washington con varias petroleras y algunas petroleras dijeron, ya va, mira, las condiciones son estas o mis condiciones son estas para yo poder invertir en Venezuela. El retorno de capital, el tema de las regalías, todo ese tipo de cosas que... No, y la certeza jurídica y una variable también, Ingerson, que es importante, estabilidad política, ¿no? Exactamente, también. Y ahí es súper importante. Yo doy clases de política económica en la Escuela de Economía de la Central, y uno de los temas centrales de la cátedra es la institucionalidad, que a veces ha sido... No se le ha dado mucha importancia, digamos, en Venezuela sobre ese tema. Las instituciones son un rol importante en cualquier parte del mundo. Es más, es una tendencia que luego de los años 90 comenzó a tener mucho más importancia. Entonces, las reglas del juego para la inversión extranjera es fundamental. Entonces, la institucionalidad, bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Me vas a respetar? ¿No me vas a expropiar? ¿Vamos a respetar los acuerdos? Ese tipo de cosas es muy importante y tiene... una gran incidencia en la inversión y en los resultados económicos. Ahora, se va a recibir, o ya comienza a recibirse, Ingerson, alguna cantidad de dinero apreciable que comienza a inyectarse en el mercado cambiario para tratar de estabilizar. No se ha estabilizado, obviamente, sigue el proceso de depreciación de la divisa nacional frente a las divisas foráneas. Ahora se va a inyectar 200 millones de dólares más, eso pudiera ayudar, pero a la par de todo ello, que tú quieras más o menos equilibrar el mercado cambiario, tienes que agregarle otras variables, ¿no? ¿Cómo proteges el salario, que está sencillamente alicaído? ¿Lo proteges de la inflación? ¿Cómo reajustas salarialmente? ¿Cómo abres líneas de crédito para inyectarle también dinero a la economía local? Son muchas cosas, ¿no? Mira, bueno, tú lo estás diciendo todo, Carlos. Oye, ¿por qué? Sí, obviamente el sector petrolero, digamos, este debate sobre el sector petrolero es el inicio, pero no es el fin. Es más, el sector petrolero no puede ser el fin, es al revés. Sí. El sector petrolero será la palanca, o debe ser la palanca, para luego estimular los otros sectores económicos. Es totalmente insuficiente. Las proyecciones, es totalmente insuficiente que solo el sector petrolero pueda ayudar a conseguir una economía como la que teníamos en el 2012, por ejemplo, ¿no? Con un Producto Interno Bruto de 400.000 millones de dólares, donde PDVSA solamente aportaba 90.000 millones. No, y teníamos una producción de 3.4 millones de barriles por día también en esa época. Totalmente. Entonces, la economía funciona por efectos multiplicadores. Es decir, yo hago una inversión, y esa inversión va a tener un multiplicador importante. Tú acabas de tocar varias variables. El crédito. El crédito en cualquier economía es fundamental. Si no hay crédito, difícilmente tú vas a poder estimular. Te voy a interrumpir un momentito porque vamos a una pausa, Ingerson. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Ingerson Freites, economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Bueno, retomamos la conversación con Ingerson Freites, economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Hablamos de líneas de crédito, de variables, de posibilidades, de expectativa, de todo lo que pudiera ocurrir, pero bueno, falta saber cuándo comienza a llegar con mayor consistencia ese dinero para poder distribuirlo de mejor forma, ¿no? Y los sectores prioritarios en este caso. Sí, bueno, en este caso, como decíamos antes de la pausa, son varias variables las que pueden estimular una economía, ¿no? Entonces ya, bueno, tenemos una posible inversión en el sector más importante del país. Sí. Que todavía no sabemos más o menos cuánto se necesita invertir para reactivar toda la industria como la teníamos hace imagino que muchísimo. Bueno, Delcy Rodríguez hablaba de 1.400 millones de dólares para el año 2026. No sé si es suficiente o es poco. 1.400 millones. Sí, de dólares. No, mira, yo creo que... debería ser mucho más, o a lo mejor es un determinado o un plazo inicial, no sé. Sí. Lo que te decía, Venezuela manejó
hace más de una década, hace 15 años atrás, manejaba un Producto Interno de 400.000 millones de dólares y solo el sector petrolero, recuerdo que PDVSA aportó 96.000 millones para ese último año, ¿no? Sin embargo, la importancia allí es que haya un plan macroeconómico, que haya un plan de política económica, no solamente el sector petrolero, sino que cómo ese sector, tú bien lo decías, cómo ese sector puede ayudar a estabilizar el tipo de cambio. Ahora bien, hay otras cosas que también hay que hablar sobre eso. El tema de la emisión inorgánica, que afecta el tipo de cambio y afecta a otras variables, ¿no? Entonces, afecta también el aumento de los precios. Es un plan integral. Y son demasiadas variables que debe haber. Y entonces ahí debe haber una participación activa del sector empresarial, del Banco Central, de los ministerios sectoriales, de las propias, y yo me atrevo a ir más, porque en el estado actual que está la economía venezolana, el gobierno tiene que llamar a las universidades, a las escuelas de economía, a ver qué aporte se da, cuáles son las discusiones, cómo podemos ayudar en eso. No, es bien importante eso que se llama, tiene que ser muy amplio, tiene que ser un universo muy plural, además, es muy importante. Ahora, fíjate, se anunció la creación de 2 fondos soberanos, uno para mejorar la situación salarial, ese es un compromiso reiterado que ha dicho la encargada de la Presidencia de la República, pero también salud, educación, vivienda significa sector de la construcción, que es un puntal definitivo para reactivar una economía, pero también se habla de servicio eléctrico, infraestructura, vialidad, agua, eso es real parejo, compañero, y tiene que manejarse muy bien, o han dicho los voceros que se va a manejar con mucha transparencia, pero es lo deseable, ¿no? Totalmente. Mira, otra variable fundamental es el consumo. O sea, si tú tienes un salario que está muy por debajo de la demanda agregada, tú no tienes cómo estimular a los sectores privados para que ellos también a su vez tengan incentivo a aumentar la producción. Es fundamental el poder adquisitivo en ese sentido. Entonces el salario, ahí hay una contracción, sobre todo en los sectores no petroleros, que hay un estado inercial que todavía no se sabe cómo salir de allí. Obviamente también hablar de un aumento de salario debe ser progresivo, posiblemente en la medida que la economía vaya creciendo, verdaderamente creciendo, no el efecto rebote, sino un crecimiento, digamos, general de la economía, no solo el sector petrolero. Entonces ahí va a haber unos aumentos de salarios que va a permitir estimular entonces la demanda. Y al estimular la demanda, se estimula la oferta. El empresario va a decir, bueno, voy a ampliar. La última vez que leí... No, una acotación nada más. Tienes que tomar decisiones también frente a un factible aumento de salario, tomar decisiones frente a la inflación. Oye, recibe el salario, pero si la inflación sigue disparada, eso se convierte en sal y agua, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde también el Banco Central juega un rol importante sobre el tema de la emisión, ¿no? Varios colegas a diario en las redes sociales siempre publican cómo la liquidez monetaria sigue teniendo una función exponencial. Eso debe parar. Y a su vez, entonces tienes que estimular la producción. ¿Para qué? Para que esa producción pueda absorber esa liquidez o ese aumento de salario que va a tener. Mucha gente tiene miedo a los aumentos de salario porque cree que eso va a generar mayor inflación. No, ya va. No es tan así. Si tú tienes producción que pueda absorber esa liquidez a través de los salarios, ¿verdad? Entonces obviamente va a haber un equilibrio general en la economía y eso es lo que se estimula. Lo que pasa es que tú no puedes solamente estimular una variable y las demás las dejas allí en estado estático, ¿no? Claro, y ver cómo llega la inyección de recursos por vía de la renta petrolera al sector industrial, que tienes que reanimarlo, que va a ser vital en ese caso dentro del sector industrial, la construcción, el sector de agrícola, también que es fundamental, el sector comercio y servicios. O sea, cómo establecer los vasos comunicantes para que ese dinero llegue a ellos y además, bueno, cómo llegue a la banca para que vuelva otra vez el crédito para poder estimular la producción nacional. Y ese es otra variable importantísima. El crédito. A ver, yo a veces creo que no se entiende en las esferas de decisiones, pero el crédito
siempre ha estado incluido en cualquier estímulo y en cualquier reactivación de la economía. Hay un ejemplo teórico que es el Fordismo, ¿no? de Henry Ford. Como Henry Ford, cuando él comienza a producir vehículos, él se da cuenta que no estaba vendiendo la cantidad de vehículos necesaria para que la empresa pudiera expandirse, ¿no? ¿Y qué hizo Henry Ford? Comenzó a darle crédito a sus trabajadores, crédito. Sí, sí. Y a través de eso se genera una expansión importantísima en la empresa. No, ese es un factor determinante. Mira, tenemos que concluir. De todas maneras, te renuevo la invitación para también seguir con estos temas y, bueno, y poder, digamos, hacernos un bosquejo mucho más claro de lo que puede estar pasando en el país en la medida que avanza la inyección de esos recursos. Ingerson, muchas gracias. Entonces, la pausa, arte y espectáculos al retorno en lo actual. Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York ofrecerán conciertos anuales en el Carnegie Hall. Durante 5 años, el director venezolano y la orquesta neoyorquina realizarán presentaciones de ópera que comenzarán en noviembre con 2 funciones de Tosca de Puccini. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. A partir de la temporada 2026-2027, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York colaborarán durante 5 años con el Carnegie Hall en un proyecto que anualmente ofrecerá presentaciones de ópera en el Auditorio Stern. Esta iniciativa, que se lanza en la temporada inaugural de Dudamel como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, comienza en noviembre de 2026 con 2 funciones de Tosca de Puccini. Louis Tomlinson presentó su nuevo álbum Cómo Llegué Aquí. El ex integrante de la boy band retorna a la escena musical con el lanzamiento de un nuevo álbum en solitario que, según explicó en el podcast de Apple Music, refleja una etapa de autodefinición, tanto personal como artística. A lo largo de la entrevista, el cantante de 34 años profundizó en su proceso creativo, abordó los desafíos de la paternidad y compartió su visión sobre el éxito tras su paso por One Direction. Por su parte, el título del álbum, afirmó Tomlinson, funciona más como una declaración de asombro y gratitud que como una pregunta literal. Es un sentimiento de gratitud, expresó, y aclaró que no busca una respuesta concreta, sino retratar el trayecto recorrido junto a sus seguidores. Zayn Malik avivó la controversia por los conciertos de Harry Styles. Un comentario irónico sobre los precios de boletos en uno de los conciertos recientes de Zayn Malik intensificó la atención sobre la polémica por el costo de las entradas para la esperada gira de Harry Styles. En medio de una noche cargada de emociones en el Dolby Live de Las Vegas, Malik se dirigió a sus seguidores con un agradecimiento y añadió entre aplausos: espero que los precios de los boletos no hayan sido demasiado altos, seguido de una sonrisa que el público celebró con risas y aplausos. Ese guiño se interpretó como una indirecta hacia su excompañero de banda, justo cuando los precios de la gira del excompañero de banda acapararan redes y medios. Revelaron que Shakira hizo un comentario indiscreto a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez. La confianza entre los artistas volvió a ponerlos en el centro de la conversación pública luego de que se difundiera un momento captado en el documental Cuando Nadie Me Ve, dedicado a la vida del cantante español. En una escena grabada en Miami, Shakira se reúne con Sanz y conoce a su entonces novia, la actriz Candela Márquez. Momento en el que lanzó un comentario que no pasó desapercibido. Durante el encuentro, la intérprete colombiana mencionó que sus hijos le habían dicho que la pareja de Alejandro se parece mucho a ella. Una frase que para algunos usuarios en redes sociales resultó innecesaria o incómoda debido al contexto y a la presencia de Candela. Me dicen mis hijos, es igual a ti, la novia de Alejandro, comentó la barranquillera.
Bruce Willis no sabe que tiene demencia. La salud del actor volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por una revelación que va más allá de un diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta desde 2023. Emma Heming, esposa del actor, compartió que Willis no es consciente de su enfermedad debido a una condición neurológica llamada anosognosia. De acuerdo con información publicada por la revista People, las declaraciones de Heming forman parte del próximo episodio de un podcast donde explicó que además de la demencia, el protagonista de Duro de Matar presenta esta alteración que le impide reconocer su propio estado de salud. Bruce no es consciente de que tiene demencia, dijo Emma, dejando claro que no se trata de una negación voluntaria. Nunca conectó los puntos, para él todo está bien. Kim Kardashian rompe el silencio y explica por qué borraron las fotos de Harry y Meghan tras la fiesta de Kris Jenner. La celebridad puso fin a las especulaciones sobre por qué borró las fotos en las que posaba junto al príncipe y su esposa durante la celebración del cumpleaños número 70 de su mamá. Durante un podcast, la empresaria dijo que la decisión de eliminar las imágenes no tuvo motivos ocultos, sino que fue un malentendido relacionado con el momento en el que se publicaron. Kim Kardashian aseguró que tanto ella como Kris Jenner habían recibido luz verde para compartir las fotografías de la espectacular fiesta celebrada en noviembre pasado, pero luego se dieron cuenta de que coincidían con el Día del Recuerdo en el Reino Unido, una fecha dedicada a honrar a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos, y consideraron que podía parecer inapropiado que Harry y Meghan aparecieran en fotos en una celebración bajo este contexto. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, cerramos por esta semana con la primera emisión del noticiero de Televen, siempre agradeciéndoles su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos pueden encontrar como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta el lunes. Tengan buen fin de semana, siempre bien temprano después del himno nacional.